Sí, bueno, voy a dar inicio ya. La introducción y demás, ¿no? Sí, bien, pues bueno, ya iniciamos. Muchas gracias a quienes nos estén sintonizando. Mi nombre es Sergio Aguilar y esta es la primera charla que vamos a sostener, este ciclo que le pusimos por título La importancia de no hacer cine, charlas sobre la crítica y el análisis cinematográfico. Esta reunión que estamos sosteniendo, esta charla que vamos a tener ahorita, es parte todavía de un trabajo que más o menos sostuvimos durante noviembre pasado en un coloquio que se realizó en las instalaciones de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, eh, que fue el primer ejercicio del Centro de Investigación en Teoría y Análisis Cinematográfico, o CITACINE, de la UACM. Allí pues reflexionamos a través de una serie de ponencias y al final una mesa panel en la que participamos pues bastantes personas, críticos y analistas, sobre los cruces y diferencias y similitudes de nuestra labor. Quisiera nada más leer un pequeño texto a modo de introducción, que es lo que justifica lo que ahora nos reúne, ¿no? Eh, Habrá que recordar o aceptar esta premisa, ¿no? Que durante la primera mitad del siglo pasado, con el asentamiento de la industria cinematográfica, la diferencia de lo que conocemos como crítica de cine y análisis de cine, pues no era muy clara. Pues se trataba de ejercicios que iban desde promocionar una película hasta ensayar sobre el propio fenómeno o discutir si el cine era o no arte. Y varias décadas después, la crítica y el análisis se diferenciaron como prácticas al interior de la prensa y de la universidad. Sin embargo, estamos ante un panorama muy distinto hoy del que había hace 100 años, ante una enorme diversidad de medios que nos permiten a través de estos recursos digitales repensar no solo el cine, sino los modos en los que hablamos sobre cine, cómo lo discutimos, hacia quién lo discutimos, quiénes son los públicos del cine o los públicos que leen crítica o análisis de cine, y los métodos o las maneras de trabajar dentro de cada práctica, ¿no? Entonces, bueno, consideramos que las preguntas que dieron pie al coloquio que sostuvimos en noviembre pasado y ahora nos reúne en esta primera sesión cuatro personalidades. La primera que quisiera presentar es a Carlos, que siempre tu apellido es bien difícil de pronunciar. Rgo, a ver si lo pronuncié Su bien. apellido. Es una abreviatura, es Rodríguez Gómez. Ah, claro, pues Solo que como en los tu nombre textos artístico. es la firma. Bien, bueno, pues Carlos es maestro en estudios latinoamericanos por la UNAM y colaborador en revistas digitales como La Fuga, de Cisfilm, Correspondencias, Cine y Pensamiento, y en el área editorial de FICUNAM, Festival Internacional de Cine de la UNAM. También difunde y programa para el Foro de Exhibición de Cine de La Mina en Guanajuato, y fue ganador del Premio de la Crítica Fósforo en la categoría de posgrado en 2018, organizado por la Filmoteca y la Facultad de Políticas y Sociales de la UNAM. También ya se unió con nosotros Jacqueline Gómez Mayorga. Ella se dedica a la docencia, la investigación, el guionismo y la producción audiovisual. Sus temas de trabajo son el diseño, narrativa, cine y estética audiovisual. Los contenidos que realiza tienen por lo general fines sociales, educativos y científicos. Y colaboradora del grupo de investigación Citacine y pertenece también a la Asociación Mexicana de Estudios en Estética. Y bueno, ella prefiere el análisis más que la crítica. Magali Olivera también nos acompaña. Ella estudió Letras Iberoamericanas en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Desde 2017 es editora de Ambulante, festival donde edita la revista impresa digital, entre otros materiales, y forma parte del Comité Juvenil de Programación. Colabora actualmente con críticas y reseñas en el Festival Internacional de Cine de la UNAM y el Festival Internacional de Cine de Los Cabos, y ha publicado en medios como Tierra Adentro, Frente, Código, Icónica y Correspondencias. Y ha sido invitada a los programas de radio de Cine Garage, Filme y El Cine I de Radio Ibero. Y por último, Oliver Escobar es profesor investigador.
Actualmente cursa un doctorado en teoría y análisis cinematográfico en la UAM Xochimilco y desde hace más de una década ha sido miembro de distintos grupos y seminarios de investigación sobre cine, participando en múltiples eventos académicos sobre análisis de cine, como congresos nacionales e internacionales, coloquios, foros y otras publicaciones. Y es el responsable de Citacine de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Pues bueno, estas 4 personalidades son las que formarán la charla de hoy y yo seré el moderador. Y hay 4 preguntas que transitan tratando de responder a estos, como señalaba, los cruces y las distinciones que parten estas 2 prácticas. Y la primera de ellas, esperando apelar a su espontaneidad de quien quiera responder primero, la primera de ellas pues es cómo fue que eligieron o fueron elegidos para ser críticos o analistas. ¿Quién quisiera iniciar? Pues puedo empezar porque me pongo muy nerviosa y así ya me voy soltando. Muy bien, va. ¿Les parece bien? Dale, dale. Bueno, platicaba hace ratito con Carlos que nuestros caminos en la crítica fueron como relativamente azarosos, ¿no? Yo, bueno, estudié literatura y empecé a escribir sobre cine un poco porque empecé a trabajar en ambulante y de pronto estaba consumiendo mucho más cine del que solía hacerlo. Y antes escribía mucho más sobre literatura, trabajé en una editorial, trabajé como editora enfrente de la sección de letras, entonces siempre estuve como mucho más involucrada en ese tipo de escritura. Y de pronto encontré que en la interdisciplina había como algo que me resultaba muy atractivo y empecé a tener cierto gusto por escribir sobre cine a partir de lo que yo conocía más, que eran referencias más literarias o quizá como otro tipo de géneros como el ensayo, ¿no? Y fue así que empecé como a probar con esa mezcla de géneros y de formas que encontré que el cine era como un buen lugar para depositar esa inquietud. Y bueno, después ya surgieron ciertas cosas como el concurso de crítica de Ficunam, Fósforo, donde Carlos y yo ganamos el mismo año y pues ya como otras circunstancias que fueron desarrollando todo esto. Muy bien, gracias. Si quieres, yo puedo continuar para que sea mixto. En realidad, mi trayectoria es, creo que como la de muchos, incluidos ustedes, porque de principio creo que no hay una diferencia tan radical entre el análisis y la crítica, por lo menos no a nivel de lo que considero que realizan como actividad. Pero bueno, eso lo puedo desarrollar después. El asunto es que creo que comencé como muchos a partir de la cinefilia. Eh, y esa cinefilia fue la que me fue llevando hasta pues, interesarme por los géneros, por los autores, por una serie de elementos que están ahí involucrados en el cine. Y después de eso fue que conocí algunas teorías de cine, de análisis de cine, como la psicoanalítica y la filosofía del cine. Me parece que empezar a leer textos al respecto fue lo que me interesó más hacia el trabajo con las películas. Entonces, ese trabajo con las películas comencé a hacerlo en espacios universitarios, en espacios académicos. Como lo dijo Sergio hace un rato, comencé a asociarme a los seminarios de análisis cinematográfico, como en CEPALCIN, como en SWAC, y asistir a las sesiones quincenales donde trabajábamos textos de teoría y análisis. Luego comencé a participar en los coloquios y demás eventos académicos y finalmente fue que decidí hacer otro doctorado porque ya había hecho uno, pero más relacionado con lo que estaba haciendo, que era el análisis, y por eso fue que ingresé a esta primera generación del doctorado en la UAM. Entonces, así fue como elegí y de alguna manera me fui guiando por las distintas referencias y conocidos y demás, hasta que acabé como eso que dicen que es analista, pero en realidad a mí me parece que es investigador y no analista. Muy bien, pues ya te adelantaste a otras preguntas, pero todo bien. A ver, ¿quién quisiera continuar, Carlos o Jacqueline? Como gusten. ¿Eres tú, Jacqueline?
A Ok, ver, va, Yarkeli. pues hola a todos, gracias por estar acá conversando con estos temas que nos están llamando mucho la atención de los vínculos entre crítica, investigación y análisis. En mi caso, pues como ya dijeron, pues creo que lo primero fue el gusto por el cine, ver películas, ver y luego comentarlas, buscar grupos donde se hablaba de películas, amigos, siempre buscando, bueno, obviamente en mis primeras etapas tuvo que ver, eran otros tiempos, por supuesto, entonces pues era como ir al tianguis a buscar la película como la película particular de la que se hablaba y ver como sus especificidades, pero todo era puro gusto. Y bueno, pues ya en la vinculación hacia lo más específico, yo ni siquiera sabía que se llamaba análisis de cine, ni sabía qué era eso, o sea, simplemente me gustaban las películas, pero cuando decidí estudiar comunicación, antes me interesó el cine, por supuesto, pero decidí la comunicación porque si bien me encantaba el cine, también me encantaban los otros medios y las artes, y bueno, acabé en la UAM Xochimilco y ahí conocí a mucha gente dedicada al cine de diferentes maneras, tanto a la realización como a la investigación. Me parece que mi vínculo hacia esto que estamos ahora dialogando tiene varias vertientes. Una es esa que ya estoy comentando, pero otra tiene que ver con el guionismo, y el guionismo también vinculado a la crítica. Yo valoré mucho en algún momento, bueno, lo sigo haciendo, pero en algún momento fue muy importante vincularme con Gustavo García, con Francisco Sánchez como guionista, pues me animaba a escribir. De hecho, mi primera investigación como tal fue sobre guionismo y él pues me asesoró, entre otras personas, ¿no? Entonces, a través del guionismo me di cuenta que, bueno, el guionismo, como bien saben, es como una actividad bastante conflictuada, azarosa, dentro del ámbito del cine, y muchos que nos dedicamos profesionalmente a ello, no precisamente estamos haciendo las grandes obras de guionismo para el cine, sino que hacemos mucha talacha y principalmente para televisión, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta que algo que fundamentalmente me gustaba vinculado con todo esto era la investigación. O sea, la investigación era fundamental para toda esta situación de conocer películas y siempre, no sé cómo sea para ustedes, pero a mí lo que me pasa cuando veo una película y que creo que sí hace una distinción en lo que he visto que hacen muchos críticos o gente que se dedica a la crítica y a la divulgación, es que a mí me sorprende la maravillosa memoria cinematográfica que tienen y que creo que yo no tengo. O sea, yo sí necesito darme espacios para sentarme a investigar sobre la película y conocer más. Y no tengo así como el referente inmediato. Quizá por eso me gusta investigar y darme los tiempos y las pausas para conocer sobre las películas. Pero entonces ahí empecé a hacer estas distinciones y conocí, así como a Liber, a estos grupos, varios maestros, pero en algún momento me topé con Lauro Zavala. Nunca me dio clase, pero lo encontré porque creo que fue en una presentación de un libro sobre Greenaway, que me gusta mucho Greenaway, y ahí empecé a ver lo que hacía y me llamaba la atención porque así como él descubrí que lo que a mí me gusta de las películas, voy a ver una película y me clavo con algo. O sea, me pongo a preguntarme cómo hicieron eso, cómo se construyó la historia, y es lo único que me interesa. De pronto ya ni siquiera se me fueron varias cosas de la historia, pero eso es lo que me llamó la atención y por eso me pongo a investigar. Entonces me puse a seguir a Lauro, a varias gente que está involucrada con eso, varios investigadores, realizadores, analistas, maestros, y así generamos este grupo de investigación donde el único que hablaba de análisis como tal era Lauro, y empezamos a hacer ejercicios cinematográficos, que creo que ahí hay una distinción en torno a lo que es crítica y análisis, pero concuerdo que básicamente es investigación. Y así fue que comenzamos a hacer un grupo que después se llamó Sepancine, donde lo que hacíamos era hacer ejercicios específicos de aplicar teoría cinematográfica, que es otra de las grandes pasiones vinculadas al cine, que es la teoría sobre cine y audiovisual.
Y de ahí fuimos construyendo esta cosa extraña que le estamos llamando ahorita análisis de cine y que bueno, para allá vamos a comentar más al respecto. Pues ese es en general el recorrido. Bueno, Carlos. Hola, hola a todos. Hola. Primero, gracias por la invitación. Estoy contento de estar aquí y también un poco nervioso, la verdad. ¿Cómo empecé? Fue un poco azaroso, o muy azaroso, ¿no? Vengo de las letras hispánicas. Acababa de terminar mi carrera en la UAM Iztapalapa. Y en ese inter, entre saber de qué vas a trabajar, en el inter de todo el proceso burocrático para titularte, ¿no? En el inter de voy a seguir haciendo un posgrado, ¿qué voy a hacer? Me enteré de Fósforo en Ficunam. Y un amigo me dijo, oye, ¿por qué no intentamos concursar y mandar un texto? Entonces yo creo que ahí fue como esa semilla, fue como 2014 más o menos, que empecé a escribir literalmente sobre lo que veía de las películas. O sea, sí venía ya de un gusto de ver películas, pero fue ese momento en el que detonó quizá escribir sobre ellas, ¿no? Y a partir de ahí fue, o sea, ese primer concurso no pasó nada, o sea, no gané nada, seguro era un mal texto, lo es, pero ese texto me ayudó a conocer a otras personas. Y yo creo que si empecé con la crítica tiene que ver con grupos, o con personas siempre, con amigos. Y uno de esos amigos fue Julio César Durán y todo el equipo de Film Magazine, que fueron los que como que me cobijaron para seguir escribiendo. Y me mandaban películas, o me decían, oye, va a haber este festival, lánzate, escribe. Yo creo que fue ese punto de partida. Y un año después, o unos meses después, la verdad ya no me acuerdo bien, que entré a hacer mis prácticas profesionales a Ficunam, ahí por 2015 más o menos. Y a partir de ahí yo creo que se empezó a pulir más la escritura porque pues, la editora del catálogo ya me empezaba a revisar los textos en el sentido de que me hacía las diferenciaciones. Yo venía de la escuela, entonces le entregaba textos súper escolares, ¿no? Entonces esta Yunuen, se llama Yunuen, me decía, oye, pero tienes que cambiar el estilo porque ya no estás en la escuela. Yo le mandaba textos con citas y cosas horribles seguramente para ella. Y no, o sea, ahí fue que me fui ejercitando mucho en pensar el texto de acuerdo a un público, pensar un texto de acuerdo a la película que veía. Y ahí yo diría que eso, sobre todo grupos, Film Magazine y Ficunam, fue como el parteaguas para empezar a escribir. Bien, pues yo, como señaló Jacqueline, creo que hay algo que conecta, que es la cinefilia, ¿no? Aunque también cada quien ya adelantó algo que es justo la segunda pregunta, a ver cómo se puede partir un poco más la discusión probablemente acá, que es si podrían describir su proceso de trabajo, qué les orienta en su práctica, cuáles son sus metodologías o sus métodos para elaborar pues lo que ustedes escriben, ¿no? Ya sea crítica, análisis o como le querramos llamar, ¿no? Entonces, ¿quién quisiera contarnos esto? ¿Cuál es el proceso que llevan para elaborar un texto? ¿Puedo empezar yo? Ya que yo acabo. Sí, claro, dale. Adelante. Siempre depende mucho del texto en sí mismo y del lugar al que vaya dirigido el texto. Por eso les decía hace rato que igual trabajando o haciendo las prácticas profesionales para el Festival de Cine, los textos iban encaminados a un determinado público y a una determinada plataforma. Entonces, ese texto estaba metodológicamente limitado, ¿no? O sea, no podía investigar demasiado, no podía citar demasiado en el sentido de que se reflejara en el texto. En el texto tenía que llegar a ser sintética toda la información. Entonces, la metodología tenía que ver con una síntesis muy profunda de lo que estaba investigando por afuera. Hay veces en los que mando textos para revistas que son más académicas, en los que sí hay que tener un aparato metodológico muy visible, porque es lo que interesa en ese tipo de revistas. Hay textos de diferente naturaleza en donde no se necesita. Entonces yo creo que mis métodos tienen que ver con el lugar en el que estoy escribiendo y las necesidades que el editor me está asignando. Desde caracteres, ¿no? Que pueden ser 1000 caracteres en espacios en algunos casos,
hasta textos más largos que pueden implicar cuartillas y sostener una argumentación dentro de ese mismo texto. O sea que va por ahí mi manera de armarlo. Depende mucho del lugar al que vaya dirigido. O sea, tú dirías que entonces el lugar al que se dirige es el que definiría el modo en el que se iniciaría el trabajo del propio texto, ¿no? Cuando es un texto público, sí, porque también tengo yo quizá mis propios intereses. Entonces, a veces yo estoy investigando solo películas o temas, y en ese caso yo tengo más libertad, ¿no? Pero esos textos no son pues, tan difundidos en un primer momento, pero pueden servir para textos que me piden después, ¿no? Ok, muy bien. Eso resulta interesante, digo, bueno, quisiera hacer solo ese comentario, si quieren continúo yo, pero resulta interesante porque justo para mí a nivel del marco académico que determina mi trabajo, digamos, es igual, ¿no? Y es muy difícil soltar la pluma ahí sin citar y fluir, ¿no? Porque de repente estamos muy atados al aparato crítico y al trabajo que se hace desde los dictaminadores, evaluadores, tutores, asesores, lo que sea, ¿no? Entonces, eso es algo que me parece interesante resaltar. Ahora bien, cuando tú preguntas sobre los métodos, pues en realidad a mí me parece que hay dos principalmente. O sea, para mí habría dos. Uno sería el tradicional de ver la película y mientras veo la película estoy anotando en una libreta, ¿no? Que es un método viejísimo desde el siglo pasado, ¿no? Desde la segunda mitad del siglo pasado. Solo que en esa época la gente no tenía videocasetera, no había eso, y pues se metía en la libreta al cine, ¿no? Pero en este caso ya lo puedo hacer en mi casa, ya me puedo incluso alumbrar con un celular, ¿no? Pero siempre el trabajo analítico es un trabajo que, digamos que se superpone al goce estético de la película. Es decir, por eso es que se recomienda que primero veamos la película, ¿no? Y disfrutemos la película y después podamos volverla a ver y analicemos, aunque en realidad eso yo no lo hago. Es decir, desde el primer visionado ya estoy anotando cosas. Y quizá es un problema o quizá es una ventaja. Depende de cómo se vea, ¿no? Pero entonces voy capturando así ideas, conceptos, nombres de textos, referentes, ¿no? Y se me van ocurriendo cosas que también anoto. Entonces, una vez que tengo ese esbozo, digamos, ya en ese cuadernito, cuando ya puedo prender la luz e ir a la computadora, entonces comienzo a ordenarlo. Y me parece importante, pues, que si a alguien le interesa el análisis de cine, sepa que es todo un trabajo, es decir, no es solo de ver la película y me inspiro y escribo, sino que hay una serie de procedimientos que es formalización, reescritura, buscas los libros que se te ocurrieron, vas a verificar las intuiciones, es decir, hay una serie de cuestiones que tienen que ver con un marco teórico, incluso que ya vas definiendo a partir de lo que estás trabajando. Y, y bueno, ese es el que considero yo que es un método muy tradicional, muy típico. Sin embargo, también hay otro, y es el de cuando estoy leyendo textos sobre análisis, ¿no? Ustedes saben que hay una bibliografía inmensa de análisis y que el análisis se divide así, o sea, ramificaciones de distintas disciplinas, porque es justo de donde proviene la crítica también, ¿no? La crítica fue antes del análisis y la crítica provenía de la interdisciplina. Pues había psicólogos, filósofos, sociólogos, no sé, que escribían y eso permitió pues que nosotros tuviéramos un bagaje muy amplio de libros en los cuales se trabajan autores. Entonces, a veces estoy leyendo esos libros y entonces mencionan películas que no he visto o temas que se intersectan con otros o no sé, cosas que me resultan interesantes. Entonces busco las películas y empiezo a ver las películas a partir de
y entonces a tratar de teorizar o problematizar eso. Me parece que son dos métodos diferentes, ¿no? Pero al mismo tiempo me parece que son útiles dependiendo de las circunstancias. Y con respecto a la orientación, o sea, brevemente, pues obviamente el gusto por el cine es la primera orientación, ¿no? También las intuiciones que se van presentando cuando vemos las películas y por supuesto la sensibilidad que desarrollamos a través del tiempo. Eso me parece muy, muy importante porque yo hubo un tiempo en el que, ahora ya no lo hago, pero hubo un tiempo en el que veía 5 películas diarias, ¿no? O sea, en algún momento de la vida, cuando tuve tiempo de eso. Y entonces eso permite, eso empuja, en ese sentido de la orientación, como a trabajar. Y además, pues, eso también te ayuda, en relación a que cuando ingresas a la universidad o a un programa de un seminario calendarizado con lecturas y demás, comienzas a hacerte de un marco y de teorías y de bibliografía que te permiten orientarte, ¿no? Otras son, por supuesto, las charlas y todas estas cuestiones que tienen que ver con las recomendaciones que te hacen los otros. Pero me parece que así respondería a esa pregunta. Ok, pues sí, sí te llevaste todo entonces para responder también. Magali, no sé si quieras continuar tú. Sí, pues yo soy más de la escuela tradicional que mencionaban ahora. Pues yo recuerdo, fue en 2017 me parece, que tomé el seminario Flaherty que organizaron aquí en México y me gustó mucho que la dinámica fue entrar a ver una serie de películas durante 3 días sin parar, sin que supiéramos nada respecto al programa. No había como ni títulos, ni directores, ni sabíamos qué estábamos viendo, lo sabíamos solo después de ver la película. Y ese método me gustó mucho porque creo que es importante de pronto no aparecer ante una película con una preconcepción de lo que vas a ver. Creo que es inevitable ir formando un poco esa idea cuando conoces el trabajo de un director o quizá conoces lo que programa un cierto festival. Hay ideas que ya van a existir de manera como preconcebida, pero a mí me gusta mucho ver una película sin saber de qué voy a escribir al respecto. Cuando la vea, me gusta llegar sin conocer mucho, ni siquiera a veces la sinopsis, ¿no? Y entonces lo primero que hago es eso, ver la película y normalmente viéndola pues surgen ciertos ejes temáticos y voy tomando notas. Ahora que estamos en el encierro aprovecho para poner pausa, escribir con más calma. En otros contextos pues es escribir ahí un poco sobre la marcha y empiezo a obtener como ejes temáticos que me parecen importantes. Normalmente después de eso lo que hago es ir estructurando un poco en mi mente la forma del texto. Ya que sé cuáles son los temas, empiezo a pensar cómo quisiera cómo acercarme de uno a otro, relacionándose entre sí. Tomo nota de citas que creo que puedan ser importantes de la película. Después tal vez si surgen como ciertos autores que hablen de los temas que estoy identificando. Y de eso lo que sigue es investigar un poco en mis libros. Normalmente son las referencias que ya tenemos en mente que empiezan a surgir, recordamos algunas cosas y a eso voy. Entonces leo un poco al respecto y empiezo a escribir y después es un proceso de autoedición largo y exhaustivo en el que va tomando forma el texto. Y en ese proceso de autoedición, ¿podrías tal vez a profundizar en cuáles son los métodos o las brújulas que te ayudan a autoeditarte? O sea, ¿cómo y dónde tú marcas qué cosas debes o no de editar de tus textos? Pues para mí es muy importante tener como mucha claridad al hablar y al escribir, entonces procuro mucho como darme cuenta de que cada oración que esté escrita tenga sentido dentro de sí misma, o sea, como a un nivel de análisis del discurso casi, ¿no? Como con reglas gramaticales, en el sentido de que cada párrafo tenga una unidad semántica que funcione por sí misma, que las oraciones estén conectadas entre sí, que una coma tenga la pausa suficiente y sea distinta a la del punto. O sea, esos pequeños detalles creo que cambian muchísimo la legibilidad de un texto. Entonces los procuro mucho. También pulo como el exceso de adjetivos, que a veces nos pasa mucho a todos. Procuro darme cuenta de que sí esté utilizando bien las referencias, evitar falacias, que si voy a dar un argumento, pues esté bien justificado. Ese tipo de cuestiones a nivel como muy técnico, gramatical, ¿no? Y obviamente después también que la lectura sea agradable, porque creo que es importante también tener una forma que no sea necesariamente hostil. Soy un poco de esa escuela, que también lo podemos platicar, ¿no? Pero yo creo que debe ser, sí, accesible, entonces procuro también cuidar la forma
Ok. Y bueno, Jacqueline. Bueno, me parece que en mi caso, que se parece a lo que ya comentaron, pero pondría énfasis en que depende del fin, hacia dónde va lo que estoy trabajando. El fin puede ser educativo, didáctico, y en ese sentido los posibles métodos y las metodologías que resulten tienen esa finalidad. Es decir, si hay una necesidad de, como ya comentan, de ser muy claros en lo que vamos escribiendo para que se pueda cumplir un propósito. Eso sí tiene que ver con una finalidad educativa. Si es una cuestión de divulgación, sí tomo criterios más literarios, precisamente para no caer en esta situación de hacer trabajos como demasiado engorrosos en la lectura. Y ya que cuando me encuentro en ámbitos muy académicos, quizá no me interese tanto el asunto de qué tan complejo puede llegar a ser, claro, siempre con la idea de que sea algo que se pueda entender, pero ahí mi preocupación tiene que ver con mis líneas temáticas, que es lo que me gusta hacer y que me apasiona mucho, que está vinculado fundamentalmente a cuestiones estéticas y de diseño o narrativa. Entonces, por ejemplo, si yo veo una película, tengo en la mente esos intereses, ¿no? Por ejemplo, actualmente estoy trabajando cuestiones que tienen que ver con materialidad de la imagen y cómo narrativamente se lleva a cabo eso. Entonces, en las películas voy buscando esos elementos que me permiten comprenderme, comprender lo que se escribe en torno a ello y poder dar una opinión trabajada, argumentada acerca de esos temas. Tengo un interés específico en el diseño actualmente, en el diseño en el amplio sentido, audiovisual. Me parece que es un tema que, si bien se ha trabajado, es como un trabajo que se hace alterno y no integrado a la discusión teórica del cine. Al menos no lo he encontrado como tal, entonces me gusta explorar en ello. Entonces, busco que esas películas que me llaman la atención por esa situación, pueda yo hacer una metodología, no tener una metodología previa, sino que a través del interés temático o la preocupación pueda hacer el desarrollo de algo. Por ejemplo, recuerdo esta película que se hizo sobre un texto del periodista Richard Kapuscinski, no sé si llegaron a verla. ¿Cuál era? Es una película que se hizo de animación que se llama Un día más con vida, ¿sí? Entonces, bueno, esa película me llamó mucho la atención cómo resuelven el trabajar con material de archivo, que es un tema que me interesa también, y cómo narrativamente le dan un giro al trabajo del archivo, utilizando recursos de animación. Es algo que ya he visto en otras películas, lo he visto en películas como, por ejemplo, Ari Folman lo hace, Peter Jackson lo hizo también con material de archivo. Entonces, esos temas me interesan y entonces busco quién ha escrito en torno al tema de archivos, cómo se ha trabajado y si se ha trabajado, por ejemplo, narrativas vinculadas a esos temas. Entonces, es como ir haciendo un trabajo de edición a partir de problematizaciones, de búsquedas y también de discusiones con personas. Recurro mucho a la consulta con otros colegas, con gente cinéfila que no necesariamente está vinculada a lo académico, pero que sí saben de esos temas. Reviso mucho material. Me parece que es algo que hacemos como de rigor todos en estos ámbitos para buscar esas respuestas en torno al interés que vamos compartiendo. Y bueno, uno de mis trabajos actualmente como de divulgación es a través de la Asociación Mexicana de Estudios en Estética, donde mi interés es llevar estos temas para hacer un diálogo y me encantaría que fuera más de divulgación, pero todavía ese es un reto que tenemos de cómo sacar esta posibilidad de la investigación y de las metodologías que utilizamos a un terreno de más divulgación, ¿no? Que bueno, creo que lo hace
en este sentido lo hacen mejor quienes se dedican a la crítica. Bien, pues ahora en esta pregunta surgió mucho la relación con el lugar en el que se escribe y hacia quién se escribe, ¿no? O sea, quién lee los textos. Pero la tercera pregunta apunta más bien hacia la pertinencia de la escritura en relación a la actividad de la producción audiovisual. Entonces voy a leer la tercera pregunta. Hay quienes asumen que la crítica y el análisis de cine o audiovisual son actividades secundarias y no necesarias para la creación de películas o su apreciación. Es decir, uno puede hacer cine, dedicarse a producir cine o a apreciar cine en un sentido muy amplio de la palabra y no por ello toparse, mucho menos escribir o interesarse por la crítica y el análisis de cine. Sin embargo, esas actividades, todas las que mencioné, llevan mucho tiempo acompañándose prácticamente desde el nacimiento del cine. Entonces, ¿ustedes por qué creen que persiste esta relación o esta no relación? ¿Y qué tan significativa consideran que ha sido el papel de la crítica y el análisis para el cine y el audiovisual, tanto en su dimensión de producción, o sea, qué tan significativo ha sido la existencia de la crítica y el análisis de cine para quien produce cine, o para el impacto que el cine puede tener en la sociedad en un más amplio rango, más allá de nuestros propios textos? Entonces, bueno, pues esa es la pregunta. ¿Quién quisiera empezarla? Yo ahí me preguntaría a partir de la pregunta, no sé si persiste o en qué medida lo hace alguien que piense de esa manera. Yo creo que si alguien piensa así, quizás porque desconoce la historia de la crítica y el análisis. Es decir, sabemos que hay mucho público al que le gusta el cine y le gusta el cine por divertirse, por entretenerse, por esparcirse, por escaparse, ¿no? Entonces, quizá por allí el hecho de no tener por qué conocer la historia de la crítica y el análisis implique esta creencia, ¿no? De que no sirve o más bien es una actividad secundaria que no es necesaria para la creación. Yo diría que si revisamos la historia, pues desde los primeros cineastas, desde los primeros críticos, en esa época, si recuerdan, era casi un lugar común el escribir sobre cine, tener espacios como cineclubes, es decir, gestionar el espacio para proyectar el cine y hacer películas, ¿no? Era algo muy común. Digo, uno nada más revisa la historia del siglo XX y salen muchísimos nombres que hacían eso. A mí me parece que eso demuestra que era muy útil porque saber analizar, que es aquí donde creo pertinente decir que tanto la crítica como el análisis se hacen análisis, es decir, esa noción del análisis es más bien para mí un error epistemológico. Entonces, el análisis se hace por igual, aunque no necesariamente igual y no con las mismas finalidades. Pero finalmente esa gente analizaba películas y el hecho de analizar películas te permite no solo sensibilizarte y desarrollar una mirada, un gusto, sino también una estética. Es decir, cualquiera de nosotros, yo creo que de los que estamos hablando acá, que amamos el cine, nos gusta el cine, escribimos sobre el cine, podríamos bien hacer películas con ciertas características que alguien que no tiene eso desarrollado no puede hacer. O sea, a mí me parece que eso es importante como para reivindicar el papel de la crítica y el análisis en este sentido de la creación, ¿no? O sea, por eso es tan importante que un director se acerque también a esto, es decir, que los directores también escriban sobre cine, analicen cine, hagan crítica, etcétera, porque eso te permite comprender y te permite sensibilizarte. Entonces, a mí me parece que hay muchos ejemplos y actualmente también los hay, incluso todos acá lo sabemos, ¿no? Los famosos escritores de los Cayers, no los jóvenes turcos,
sino los actuales, los que están vivos. Digo, Godard es inmortal, pero en realidad muchos de los que existen hoy, que fueron editores de los Cayers en los 80, en los 90, etcétera, hacen películas actualmente, ¿no? Personal Shopper es una película de alguien, un cayerista, Pascal Bonitzer también, es decir, hay muchos que siguen haciendo películas y escribían. Entonces, eso demuestra, me parece, que da otra perspectiva y sí genera algo prolífico en la creación, en la poética, ¿no? Por no hablar también de todos esos directores que escriben, ¿no? No biografías, no diarios, no memorias, sino que escriben como Tarkovsky sobre el hecho de hacer cine, o los que incluso hacen trabajo de entrevista, pero también de metodología de realización, como hizo Truffaut con Hitchcock, no sé, ¿no? Pero a mí me parece que si alguien cree que no sirve, es precisamente porque quizá no ha explorado toda la historia de estas disciplinas, ¿no? Bien, ¿alguien quisiera continuar, por ahí? Pues ahora pensaba, por ejemplo, en Guy Debord, ¿no? Que, por ejemplo, su escritura permeó tanto su obra cinematográfica, al grado de que sus textos están ahí casi enteros, ¿no? Y son la médula de todo lo que él está presentando, ¿no? Entonces yo creo que la escritura puede contribuir a la realización de manera como muy integral, al grado de, por ejemplo, el cine-ensayo, donde sabemos que tienen ahí una correspondencia importante, ¿no? Que, o sea, formalmente se puede incluso reflejar esa relación, o sea, que pensar que no existe, está toda esta tradición que podría también negarlo, ¿no? Y algo que creo es que es muy importante también que el análisis que se haga de las películas sea a través de la forma que lo quieran llamar, debe trascender mucho la película misma y debe dar como una lectura que esté más allá y por lo tanto le otorgue como un valor que no dependa solo de la película, ¿no? O sea, creo que al momento de escribir es importante considerar la mirada del autor, su subjetividad, sus autores, sus referencias, perspectivas y saber cómo argumentarlas bien de manera que ese texto tenga un valor por sí mismo más allá de la película y entonces no dependa de ella, ¿no? Porque una película va a pasar, digamos, si es una película que está sucediendo ahora, un cierto tiempo en cartelera y podríamos pensar que el texto tiene esa misma vigencia, pero creo que cuando la lectura sobre la película trasciende, adquiere otro valor, ¿no? Es un texto que puede ser mucho más literario en ese sentido y tener como un valor que trascienda la pura película, pues. Muy bien, gracias. A ver, Jacqueline. Sí, esa pregunta, bueno, de entrada me parece que es válido que alguna persona que quiera disfrutar de una película no tenga nada que ver con investigar o con la crítica y simplemente vaya y disfrute la película. Pero alguien que realiza una película o alguien que escribe sobre una película, me parece que, como dice Aliber, y como bueno ya lo han reiterado, sí está obligado o debe considerar que el cine, si bien fundamentalmente se centra en la creación, no solamente es eso, o sea, lo que hemos llamado experiencia cinematográfica, pues va a tener diferentes aspectos que desde varios ámbitos y mucho de ello estético van a enriquecer lo que llamamos cine. La creación, la apreciación, pero también la investigación, la documentación del cine, lo que se habla en torno de la película. Quizá antes de este siglo, o sea, todo el cine que llamamos analógico, quizá tenía ciertas maneras muy románticas de pensar cómo era hacer cine o qué se investigaba y pensar que solamente investigábamos las películas que valían la pena investigarse, esas que llamaban de culto y bla, bla, bla. Me parece que los tiempos han permitido una apertura importante para que se puedan considerar más aspectos y si bien lo he discutido con algunos colegas que sí dan prioridad a la película en sí misma, a mí me parece que todas las posibilidades, incluso solo centrarse en un aspecto como puede ser la teoría o solo la crítica,
están enriqueciendo esto que llamamos cine y es muy importante, es fundamental y hay varias maneras de acercarse a ello. Así como ya mencionaron que realizadores, como podríamos mencionar como un ejemplo muy valioso, Eisenstein con sus teorías del montaje, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, preguntándose de qué manera puedes crear otra manera de narrar que no sea precisamente como él venía del teatro, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces para mostrar algo, representar algo de otra manera y no en un escenario, ¿no? Y entonces proponía teoría, ¿no? O cómo dentro de las discusiones de la estética, la gente, no estoy tan de acuerdo con Naliber de decir si una fue antes que otra, si la crítica fue antes que otra, porque en los recorridos de la estética no creo que existieran tanto estas distinciones de si eres crítico o analista, sino simplemente la gente investigaba y dependiendo del país se investigaba de cierta forma, pero lo que sí es que había un grupo en varios lugares y por lo general nosotros hacemos referencias muy eurocéntricas o muy anglosajonas de la investigación, pero en estos recorridos, cuando se hablaba de cine, la crítica era investigación fundamentalmente de cine y también podemos rastrear algunos ejemplos propiamente y exclusivamente de investigación teórica, como por ejemplo lo que hizo Hugo Munstenberg, que era teoría psicológica aplicada al cine para comprender cómo era el cine y que esto, bueno, fue desde la primera década de la aparición del siglo XX, ¿no? Como en el desarrollo simultáneo al cine. Entonces, ha estado siempre presente, el cine es conocimiento, proviene de experimentación científica y, bueno, lo que me parece que es muy valioso y que dio para muchísima discusión en la estética, pues ahí está el texto muy citado de Walter Benjamin sobre qué era el cine y si le podríamos dar este rango aurático de estético, ¿no? Lo que me parece muy valioso del cine es que puede estar en todos estos espacios sumamente académicos y especializados, pero también puede estar en las experiencias más cotidianas que no tienen nada que ver con ello y todo lo va nutriendo. Me parece que eso es muy enriquecedor y por eso es válida la teoría y es válida la crítica, es válida la investigación, como sea que le llamemos, y actualmente es muy oportuna. Muy bien. Bueno, hay varias preguntas que están soltando algunas personas en la transmisión en Facebook, pero esas las vamos a dejar al final. Sin embargo, a quienes nos estén sintonizando, pues les pedimos que nos dejen sus preguntas allí y terminando las leeremos. Carlos, tú faltaste respecto a esta pregunta. A mí me cuesta trabajo pensar que esté desligada la crítica de la producción. O sea, creo que sí, a veces hay un abismo muy grande en los trabajos de las películas cuando ya están hechas, ¿no? O sea, que vemos una película y decimos, oye, pero faltaron ciertas cosas, la película no alcanzó a llegar a un objetivo como mensaje, le falta crítica, ¿no? O está mal hecha, etcétera, etcétera. O sea, podemos dar juicios de valor sobre la película. Pero de alguna u otra manera, si abrimos un poco más el espectro de lo que es la crítica, ya no solo como crítica escrita, filmar es un tipo de crítica. O sea, creo que cada vez que alguien produce o hace una película, dirige una película, está haciendo un tipo de crítica. Y en ese sentido yo creo que no están desligadas. Ahora, si se piensa que están desligadas en el sentido de que por un lado están las personas que investigan sobre esas películas y hacen textos sobre esas películas, creo que aunque nos demos las espaldas, o sea, aunque un director no esté de acuerdo con el texto que nosotros como críticos o investigadores hagamos, son necesarios porque es un fenómeno sociocultural completo el cine, que abarca cineastas, que abarca críticos, que abarca exhibidores, programadores, o sea, es todo un cúmulo de personas que están tratando de pensar el cine o darle forma al cine de una determinada región. Por eso no, o sea, si se piensa que están separadas, hay un sesgo importante, porque no es así. O sea, filmar y poner una cámara en algún lugar es un tipo de crítica. Y escribir sobre una película es otro tipo de crítica. Va por ahí mi respuesta.
Pues, ¿Puedo agregar algo? a ver, sí, claro. Hay una preocupación con respecto a esta pregunta que creo que sí es, digamos, para ponerla como reflexión, porque al menos a mí me ha pasado que en el cine sí puede haber esta idea en algunos estudiantes que están muy interesados con en algún momento ser realizadores o algo vinculado a ello, con decir que como que para hacer cine hay que hacerlo desde un punto de vista como muy práctico. Entonces, las materias que tienen que ver con analizar o teorizar como que no son tanto de su interés, ¿no? Y en ese sentido, creo que sí tomar en cuenta esta película, digo, esta pregunta, toma como ese énfasis de, pues, a nosotros a lo mejor porque estamos involucrados de diferentes maneras nos parece natural que sea pertinente, pero entonces la pregunta sería, ¿por qué para algunas personas no resulta pertinente? O sea, sí hay un problema que no se resuelve solo diciendo entre nosotros que es importante. Hay gente actualmente, muchos jóvenes, que no están considerando importante la investigación en cine o la crítica o solo cierto tipo de crítica les parece interesante porque es atractiva, porque lo dicen bien y ya, ¿no? Entonces ahí hay algo que se podría discutir más. ¿Alguien quisiera comentar Yo esto? tengo... Bueno, ¿quién? Si quieres tú, Carlos. A ver, Carlos. No, sí, bueno, rápido. Es que quizá también tiene que ver con la época, ¿no? Porque estoy pensando quizá en los cineastas y críticos latinoamericanos que tenían muy marcada un compromiso ético y político, estético, por supuesto, en el que va a la par, ¿no? Igual como los franceses. O sea, es un momento álgido en la sociedad que se necesita filmar ciertas cosas y se necesita escribir de esas cosas. Quizá ahora pensando más en la actualidad, esa falta de rigor teórico, ¿no? O metodológico de las personas que están haciendo cine, quizá no en todas, obviamente, pero tiene que ver con los intereses propios, ¿no? O sea, los intereses éticos que tiene su propio trabajo artístico dentro de una sociedad, ¿no? Si solo lo ven como hacer una película tal cual inmediatamente, o sea, pierde ahí un rigor político y estético que no tiene para abarcar un fenómeno, como decía hace rato, sociocultural completo y verse inmerso en relación con otros cineastas, ¿no? O sea, cineastas de la región del norte del país, del sur, o sea, ya como un tipo de cine que se está haciendo y pensando en colectivo, ¿no? No solo de una cabeza que hace una película en un determinado momento sobre un tema particular que no llega a profundizarse por esa falta de teoría y de rigor crítico en su propio trabajo. Oliver. Bueno, sí, nada más en esa misma línea. Creo que, o sea, entiendo o bueno, interpreto que Jacqueline lo dice como desde el lado de la maestra, ¿no? Es decir, un poco como de ver que los chicos no tienen interés en eso. Yo creo que eso es un problema que está en todas las disciplinas o en todos los ámbitos, ¿no? La gente no tiene mucho interés ahora en detenerse, en contemplar, en pensar, en leer, en reflexionar. Muchas cosas que están ahí y quizá pues es una polémica que se podría hacer, aunque también hay que reconocer que eso se ve traducido en el cine que hacen, ¿no? De cierta manera. Entonces, pues yo no diría más. Sí, yo justo quería puntualizar un poco en ese sentido. Creo que es cierto que hay una tendencia como a no necesariamente cuestionar el lenguaje que se está empleando para hacer algo, ¿no? En ese sentido, la perspectiva desde la cual se está hablando de un tema, las referencias que puedan tener, la forma de la película al final, y sucede un poco lo mismo con los textos, ¿no? Creo que, pero eso creo que se evidencia después en el resultado. Por eso creo que de pronto hay como 10 películas que son realmente similares entre sí en el tratamiento de un cierto tema, ¿no? Y creo que cuando los realizadores se preguntan más sobre la forma en que están hablando de algo, el lenguaje que quieren utilizar, también se deslindan mucho de esta como homogeneidad de formas. Y sí se nota, pienso por ejemplo en Travis Wilkerson o pienso por ejemplo en Andrés Ditela, que son dos realizadores pues muy distintos entre sí, pero que se nota mucho cómo están cuestionándose constantemente la forma en la que están hablando de algo, desde dónde lo están hablando, su relación personal con el tema, ¿no? Se exponen ellos como su intimidad. Son como pequeños detalles que para mí como espectadora me hacen ver que dudaron mucho desde dónde y cómo estaban hablando de las cosas. Y creo que esa labor como más crítica y muy relacionada también al ejercicio de escritura termina mostrándose en el producto final, ¿no?
Bien, hay una pregunta que, bueno, dije hace unos minutos que iba a dejar las preguntas al final, pero como soy el moderador, tengo derecho de contradecirme. Hay una pregunta en particular que está muy buena porque va justo con lo que estamos diciendo ahora mismo. La voy a leer. Si es posible, Max Kopka, si es posible enriquecer al cine con la crítica, considero que también es posible expandir los límites de la crítica con el cine. ¿Y qué películas creen que han logrado esto de forma especial o importante? O sea, ¿qué películas han logrado expandir los límites de la crítica de cine? No sé si entiendo bien la pregunta, porque la primera pregunta, digamos, eh, ¿Su condición, premisa? su condición como analógica, ¿no? De poner, si es posible enriquecer el cine con la crítica, por supuesto, también es posible expandir los límites de la crítica con el cine. No sé si lo estoy entendiendo bien, pero me parece que cualquier película que implica un reto estético o tecnológico como propuesta, genera eso, ¿no? Genera eso en la crítica, es decir, implica una ruptura de paradigma, implica comenzar a pensar de manera diferente, pero no sé si esa sea justo la pregunta que está haciendo. Pues sí, creo que parafraseaste la pregunta, ¿no? Porque sí, creo que esa es la lectura. Yo creo que se apuntaba a esto que, o sea, estaban realmente de acuerdo en que a partir del señalamiento que hizo Jacqueline de lo que uno se enfrenta en un salón de clases, ¿no? Eh, y que se señaló con esto de que se nota en el cine qué hacen, los referentes que se tiene y lo que se quiere expandir de conocimiento propio, ¿no? Y entonces aquí la cuestión sería cómo se replantea este nuevo pensar que dijiste, ¿no? O sea, este nuevo pensar al cine a través de la crítica, o sea, la pregunta es cuáles son las películas que han logrado plantear eso, ¿no? O sea, si ha habido alguna película que haya producido esta nueva manera de pensar, no solo al cine mismo o un cambio tecnológico en el cine, sino el modo de hacer crítica, ¿no? El modo de hacer un texto, ¿no? Que represente un acontecimiento. Eso sería interesante pensarlo. Si a cada uno de nosotros una película le ha representado eso. Como decía, hablábamos como de metodologías, como de una especie de trabajo sistemático, y de repente si alguna película nos ha producido eso. A Pues ver, ahora ya que... que... Ay, perdón, ¿está bien? Ajá, bueno, dale, adelante, adelante. ¿Ya? No te preocupes. Sí, Magali. Ok, Sí. es rapidísimo, pero es que justo ahora que hablaban de acontecimiento, es inevitable pensar un poco en lo que hacían los situacionistas, por ejemplo, o los letristas, que creo que fue un cine que precisamente llevó a la forma y a la práctica toda su teoría y definitivamente generan sensaciones que son críticas en sí mismas. La relación más evidente es pues el hecho de que están ahí sus textos y están también planteados a través de cine ensayo, ¿no? Pero también toda la teoría de los situacionistas, por ejemplo, de volver una función, un acontecimiento, ¿no? Y realmente generar como una reacción distinta en el espectador, iba de la mano, es una forma práctica de llevar su teoría sobre cómo el cine debe dejar de ser espectáculo y debe dejar de ser algo nada más que el espectador esté pasivo. Y esa teoría, esa crítica la llevaron a su cine, ¿no? Presentando funciones que tenían componentes de performance, presentando funciones bueno, hay como una serie de cosas que hacían ellos ahí justo para llevar a la práctica su teoría y creo que es un buen ejemplo. Ok. Jacqueline. Sí, bueno, me costó un poco entender la pregunta, pero nada más cambiaría lo de crítica por investigación y pienso en una película muy comercial que me gustó mucho y que, bueno, conocemos, supongo todos, que es la de Hugo, que hace Scorsese. Me gusta mucho la película porque tiene relación con esto, si estoy entendiendo la pregunta de cómo cuando investigas eso se puede traducir en que retroalimenten una película, pues creo que es lo que pasó con Scorsese, que lleva años investigando archivo, recopilando archivo y demás, y luego se hace una reflexión él en torno a el cine dentro de un contexto digital al cual le está costando comprender y la manera de comprenderlo, además de investigar y recuperar archivos fílmicos de antes, cuando todo el mundo anda acá en el boom
de lo digital es entrar con una película en 3D para hablar del cine, hacer un tributo al cine, hacer un tributo a la investigación cinematográfica, y lo hace de una manera maravillosa. Entonces, a mí me parece que ese es un ejemplo de cómo se van nutriendo diferentes intereses, y que bueno, él en particular pues es cineasta y se dedica a hacer películas. No todos los que investigamos cine hacemos películas, ¿no? Pero sí retroalimentamos de alguna manera, y me parece que el tema de, por ejemplo, los archivos es una manera de hacer esto, o cuando estamos involucrados en otros aspectos, o documental quizá, cuando uno va investigando o leyendo, pues al menos en mi caso, por ejemplo, en guionismo, cuando tengo algún proyecto audiovisual, por supuesto que sí considero lo que he investigado y lo que conozco acerca de cine para hacer propuestas. Entonces, pues por supuesto que hay una retroalimentación. Muy bien. Pues, Yo creo que, bueno, ya por último, haciendo eco de lo que decía Jacqueline en relación a la investigación, solo para dar un poco sentido a esta pregunta desde lo que yo hago. Digamos, creo que efectivamente cuando nosotros elegimos, me parece que como investigadores, una serie de obras, una película, es precisamente porque nos implica un reto a nivel de trabajo. Es decir, eh, cuesta trabajo pensar en dispositivos que permitan analizar los filmes. Es decir, cuando nosotros elegimos, por eso me remitía a una película que representara un acontecimiento estético, digamos, o ético-político, digamos, en términos de que sí, nosotros elegimos eso porque nos representa un reto. Y comenzamos a pensar de qué manera aproximarnos a ella, a estudiarla, qué teorías utilizar. Es decir, comenzamos a inventar incluso conceptos y formas como para aproximarnos. Entonces me parece que sí hay películas que lo logran, y depende de cada uno de nosotros. Incluso Jacqueline ponía el ejemplo de esta película que le gustó mucho y decía por qué, pero nada más habría que ver sobre lo que escribimos como para pensar, y en este sentido creo que para nosotros es diferente que para la crítica, ¿no? Porque de cierta manera la crítica tiene una exigencia mayor a la hora de analizar los filmes. Digamos, no se puede detener como los teóricos que podemos estar analizando películas de hace 5 años, ¿no? Y estar escribiendo un libro sobre un director que tiene décadas de trayectoria, cuando ellos están todo el tiempo viendo películas nuevas y escribiendo sobre esas películas nuevas. Entonces me parece que también allí hay una diferencia, pero creo que lo digo porque quizá no todas esas películas para ellos son un acontecimiento, pero a veces tienen que escribir sobre ellas. Y con los investigadores sí pueden ser un acontecimiento, porque en realidad pues no estamos escribiendo y publicando todo el tiempo, ¿no? Ok, Carlos. Sí, está curiosa la pregunta. Creo que cualquier película puede ayudar a ejercitar la crítica o se retroalimenta, cualquiera, así hasta la peor de Derbez, la peor de Marta Gareda, porque se está pensando en una escritura. O sea, la persona que va a investigar sobre la película va a generar un lenguaje a partir de sus intereses, va a llevar hacia lo sociológico, hacia lo político, hacia lo económico. O sea, él mismo va a enriquecer la visión que tiene de la película. Y también pensando que la película no es un objeto cerrado, o sea, de alguna manera es arte, ¿no? Y siendo arte, no está hecho, ¿no? No está acabado. Cada punto de vista que se vierta sobre la película va a ayudar a la propia crítica, al propio lenguaje que tiene el crítico, a la propia investigación y al tipo de escritura que quiere y necesita. Ahí en ese sentido yo diría que para mí, por ejemplo, todo este territorio del cine experimental, o sea, todo Brakhage, todo Theo Hernández, son territorios y películas que no puedo escribir. O sea, no
ejercitaría demasiado ciertas cosas que yo todavía no estoy hábil o apto, ¿no? Para eso. O sea, en ese sentido, creo que uno debe de encontrar su propio territorio audiovisual que lo va a lanzar fuera de su, pues, no sé cómo decirle, zona de confort, hábil o apto, ¿no? Para eso. O sea, en ese sentido, creo que uno debe de encontrar su propio territorio audiovisual que lo va a lanzar fuera de su, no sé cómo decirlo, zona de confort. No sé, ¿no? Si se está escuchando. Creo que había como un eco. Bueno, creo que ya se fue. No sé si sí, ya se fue. La última idea, ¿no? Sí, bueno, pero va un poco por ahí, o sea que cualquier película puede ayudar a que un crítico se ejercite y se retroalimente de lo que está viendo. O sea, no creo que dependa tanto de la película, sino del propio sujeto que quiere investigar y escribir sobre un determinado territorio del audiovisual que él no ha tenido acceso, ¿no? Tan fácil. Y en mi caso, creo que el cine experimental y ciertos autores de los que yo no he escrito porque no me siento tan preparado o mi lenguaje todavía no es tan fluido, no sé, lo que sea, pero creo que va por ahí la respuesta que le daría. Sí. Perfecto. Bien, pues vamos a pasar a la última pregunta que teníamos planeado, que bueno, sigue teniendo relación con lo que estábamos discutiendo ahorita. Y también tiene relación con incluso la primera de las preguntas, ¿no? Actualmente, a través de redes sociales o algún otro dispositivo, medio de comunicación digital, YouTube, por ejemplo, un podcast, encontramos gente dedicada a opinar, reseñar, recomendar, criticar, analizar. Tal vez no estén de acuerdo con algunos de esos verbos, porque tal vez no los encuentran o tal vez agregarían más a la lista, ¿no? Películas y otros contenidos audiovisuales como pueden ser series, ¿no? ¿Ustedes creen que estas personas son especialistas de la crítica y el análisis? Sí, no, ¿por qué? Y en todo caso, ¿qué distingue o cómo podríamos distinguir a quién sí lo es, a quién sí es un crítico y quién sí es un analista? Sobre todo en medio de, como repito, esta proliferación a través de tantos canales digitales para alguien que, pues vamos a ponerlo en algo que acordaríamos, pues hablan sobre películas, ¿no? O sea, eso es claro, ¿no? Entonces, ¿dirían que esas personas también son críticos y analistas? Sí, no, ¿y cómo podríamos establecer quién sí lo es y quién no lo es? Yo diría que, mira, a mí no me interesa mucho esa polémica en realidad, porque creo que al final quien define es el público a partir del juicio de preferencia. Es decir, considero que una crítica se distingue de otra en cuanto a su seriedad y la rigurosidad y la sensibilidad del crítico y la trayectoria del crítico. Es decir, hay una serie de elementos que están presentes en el momento en el que alguien hace una crítica y que me parece que no se pueden artificializar. Digamos, nadie se puede hacer bueno de la noche a la mañana. Y creo que todo eso se nota en el momento de leer o de ver la crítica, sea por un video o un escrito. Entonces, ponernos en el terreno de los jueces de qué sí es crítica y qué no es crítica, me parece que nos quitaría tiempo y en realidad no tendría mucho sentido si mejor lo que establecemos son esos criterios a partir que es por lo que a mí me parece valiosa la enseñanza y por lo que me parece que la fundación del centro y estas actividades que gestionamos son pertinentes y son relevantes. Es decir, me parece que es más importante permitir que haya más público que se sensibilice, que escuche a los críticos, a los analistas, que lea, que tenga referencias, que tenga acceso a este tipo de debates, a estar discutiendo sobre por qué deben de ver una cosa y no ver otra. Entonces, me parece que la formación ahí es muy importante. Y como todos nosotros venimos de esa tradición, sí podemos reconocer que en algún momento estuvimos en ese lugar en donde nos gustaban
ciertos programas, ciertos críticos, leíamos ciertos libros y en otro momento ya estamos en otro. Entonces, de alguna manera, si tú dices a quién lees o sigues o escuchas, más o menos te podemos decir quién eres y qué sensibilidad tienes, ¿no? En ese momento. Y claro, una cosa es aceptar, pues, que cualquier cosa puede ser crítica y otra muy diferente es ser indiferente a su calidad. Yo por eso creo que es más importante reconocer la calidad, la trayectoria, el trabajo, la rigurosidad, la seriedad de la gente que trabaja, que nosotros decir como jueces del mundo quién sí y quién no. Podríamos establecer condiciones, por supuesto. A mí me parece, por ejemplo, que la crítica hoy es diferente a la crítica de la primera mitad del siglo XX, por supuesto. Y es diferente por distintas situaciones, condiciones de posibilidad, circunstancias, ¿no? O sea, y me parece que creo que aquí se puede poner sobre la mesa uno de los problemas más, diría más imaginarizados, que es, hay un versus, ¿no? Como entre la crítica y el análisis, como si realmente en un campo se tratara de algo serio y en otro campo se tratara de algo no tan serio. Cuando en realidad me parece que hay seriedad en ambos campos y que todo depende de quién es el que escribe y qué es lo que escribe. Entonces, sí me parece importante, pues, reconocer que no creo que sea útil meternos en esta polémica de decir si un blogger, si un youtuber es crítico o no es crítico, sino más bien ver de qué manera ese crítico se legitima, ¿no? Porque finalmente creo que lo que importa es la calidad, no los likes, no los views, no toda esta serie de reconocimientos que hay, sino creo que hoy, como es más fácil saltarse los filtros, digamos, tanto Carlos como Magali están están auspiciados, digamos, incluso Magali en su misma cuenta de ambulante, digamos, de su video, implica un sello, ¿no? de legitimidad, digamos. Es decir, hay un comité que la legitima. Y eso no es fortuito. Digamos, hay que reconocer también eso, que en la medida en que haya una especie como de criterio institucional, por llamarle de alguna forma. Ustedes saben que puede haber para mí en este campo hay como dos maneras de legitimarse, ¿no? El criterio institucional, que es tú tienes a una institución que te respalda y atravesaste por un comité, tienes una comunidad que hace aval de tu trabajo, pasaste por un editorial, es decir, hay una serie de cosas que determinan que tú estés allí. No se está conectando desde su casa en pijama, diciendo lo que le pareció la película de ayer, sin haber atravesado por todo un proceso. Entonces, para mí eso mismo ya reivindica un trabajo, independientemente de la calidad del medio, que también podríamos ponernos a discutir eso, ¿no? Pero finalmente sí me parece importante que está eso y está el otro criterio que es el intencional, ¿no? De un crítico que quiere ser crítico y tiene iniciativa y tiene una computadora e internet y pues se hace su escenario para hacerlo. Habría que ver porque también por ahí pueden salir cosas interesantes. Insisto, lo que me parece importante es ver el trabajo de cada uno, más que esta parte de si considerarlo o no. Ese es mi punto de vista. Yo creo que es muy importante justo como trascender la institucionalización. Entiendo que hay una serie de formas de legitimarnos que pueden ser por cantidad de seguidores de una manera muy absurda, pero bueno, ¿qué sucede? Puede ser a través de que mi nombre dice Editorial Ambulante solo porque no lo pude cambiar, ¿no? Pero creo que lo que es muy importante es que no dejemos que eso sea la única manera ni que consumimos, ni que consumamos, ni que produzcamos la información. O sea, yo creo que el debate es importante porque habla de la forma en que
tanto consumimos como producimos la información, y creo que es una responsabilidad, ¿no? Y que ninguna legitimación superficial sea suficiente para que no implique un rigor y una exigencia personal hacia el público posible, en la que sepamos que estamos siempre cuestionando las formas y dando como lo mejor que podemos dar de una lectura de una película a través de determinado texto. Aunque hagamos textos casi todos los días, a veces por trabajo, por lo que sea, creo que hay una responsabilidad importante en la forma en que lo hacemos, ¿no? Y en ese sentido creo que, pues sí, o sea, de pronto creo que la escritura tiene una especie de desventaja en el sentido de que podría llegar a ser menos atractiva para el consumo de un espectador muy de la época, ¿no? En el que yo veo a veces los montajes, por ejemplo, que utilizan en los videos estos donde comentan películas en YouTube y demás, y es muy veloz, ¿no? Y todo el tiempo estás pasando como por muchas cosas y te está saliendo acá una publicidad y acá no sé qué, dale clic. Entonces todo esto es muy estimulante, y si tú acostumbras tu mente a ese tipo de información, pues de pronto tinta sobre papel quizá no te va a resultar demasiado atractivo, o un blog sin 8 imágenes alrededor te puede aburrir, no sé. Yo por eso creo que es muy importante seguir como en la batalla de ofrecer lo que es el texto mismo, y saber que un texto puede ser valioso por sí mismo sin necesidad de recurrir como a una especie de escándalo audiovisual para que puedas permanecer en él más de 30 segundos, ¿no? Y es una responsabilidad, pues. Bien. Jacqueline o Carlos. ¿Quieres A ver. continuar, Carlos? O No, si quieres tú. yo, ok. Pues voy a verme como muy positiva primero, porque me parece que es una fortuna que actualmente exista la posibilidad de que cualquier persona que tenga los medios y así lo desee puede expresar su opinión con respecto a una película, digo, en el caso de lo que estamos hablando. A mí eso me parece muy, muy, muy valioso, sobre todo por quienes recordamos el siglo pasado, donde parecía que, híjole, entrar a estos círculos era súper complicado y así cuestión como de eruditos, ¿no? Y bueno, complicadísimo, un mundo muy cerrado, muy masculino, muy como de cierto tipo de expertos, donde aunque fueras experto en otra cosa, si no eran los temas que se trataban, entonces no existía. Entonces, sobre todo en nuestro país, que la tradición de la investigación ha estado finalmente es conservadora, o había sido muy conservadora, ya creo no tanto, muy desarrollada desde la historia, muy desde la literatura también, y que el lograr expresar otros temas, pues había sido una batalla, y entonces de pronto tienes la posibilidad de tener otros canales de expresión que no necesariamente tampoco tienes que estar institucionalizado para hablar de lo que quieres y compartir en tu grupo. Y bueno, pues eso me parece afortunado. Ahora, de esa fortuna a que sea una profesionalización, pues es otro recorrido, y como ya lo han mencionado Magali, también Aliber, pues eso se va a conformar a partir de la propia calidad de lo que uno va comentando. Sin embargo, dado que hay tanta apertura o aparente apertura, me parece que hay una oportunidad también para repensar nuestro trabajo, al menos yo así lo considero, desde el punto de vista de estar del otro lado, no desde el que tiene la posibilidad y lo hace y no importa y dice lo que quiera, sino de quienes tenemos una trayectoria que además, por lo general, sí responde a criterios institucionales. Y entonces mi pregunta es, bueno, si existe esta posibilidad, ¿de qué otras maneras puedo difundir mi trabajo? ¿De qué otras maneras lo puedo sacar de esos ámbitos que son limitados y que de pronto, como ya comentaba Oliver hace rato, en la investigación pues tenemos tiempo trabajando un tema y te tardas lo que te tengas que tardar, y tienes salidas muy específicas, muy académicas, donde poca gente lo va a leer? ¿Qué posibilidad hay para que yo pueda aprovechar esta apertura y que el trabajo se difunda más, e incluso retrabajarlo para nuevos públicos y nuevos lectores, si es posible,
o incluso pensar en las necesidades de, bueno, ya lo comentaba Magali, de que, bueno, a lo mejor no va a haber tantos lectores, pero si me parece que es importante difundir este trabajo, a lo mejor pensar en otras maneras de difusión, ¿no? Quizá esto mismo que estamos haciendo en este momento es una forma de hacer eso, ¿no? De, bueno, esto es lo que hacemos y lo estamos compartiendo a través de estos medios, pensamos que es importante, al menos para nosotros, y estamos hablando de ello. Ok. ¿Y Carlos? Sí, yo creo que todo ayuda, o sea, hasta el comentario más rápido y veloz de alguien que acaba de ver la película y está tuiteando algo, o sea, tiene que ver con una sensibilidad, o sea, aunque sea muy mínima, inmediata, es como ¿cómo le dicen? Un proceso de investigación parcial de la obra, o sea, es un camino, ¿no? Hay gente que pues inmediatamente lanza su opinión, lanza lo que sea, y quizá es labor del crítico, de la gente que investiga, retomar esas pequeñas cosas, incluirlas en otra cosa. O sea, al fin de cuentas también el crítico, si se quiere especializar en dar un punto de vista sobre una película, tiene que volver a su propia sensibilidad, ¿no? O sea, si se especializa, tiene que enraizarse cada vez más en lo concreto, en el hecho de ver películas, en el hecho de apasionarse por películas. Y quizá de ahí ir hacia lo teórico, ir hacia lo más riguroso que puede tener una escritura sobre películas o sobre formas artísticas. Pero siempre regresar a un tuit. O sea, todos deberíamos de poder hacer eso y también ir a escribir metodológicamente y con rigor sobre lo que nos interesa a partir de un marco metodológico. Entonces creo que ayuda, o sea, ayuda el comentario, la reseña, la crítica, el que juzga, el que sabe, el que no sabe. Sí, el crítico tiene la habilidad para atraer esos elementos, incluirlos en un debate quizá más amplio, ¿no? Y incumbe a veces a un nicho, pero también ese nicho está enraizado o está viviendo en una ciudad, o sea, no estamos hablando como cada quien en su lugar de espacio, ¿no? Es siempre un colectivo, es siempre pensar juntos el cine, ¿no? Entre los 5 ahorita estamos pensando algo del cine y unos tienen unos intereses distintos a los otros, pero si Magali tuitea algo, pues es importante, o sea, son sensibilidades y en ese sentido creo que hay que encontrar esos caminos de comunicación siempre, ¿no? Y hay que tratar de reforzarlos y reapropiárnoslos también, ¿no? Porque pues eso que decía Magali de que te empiezan a salir anuncios y publicidad, pues eso también hay que denunciarlo, hay que quitar esos lugares, quizás no son útiles, ¿no? Para nuestros fines, o sea, también eso, hay que encontrar el lugar, pues, ¿no? Dentro de la red que existe. Claro. Solo me gustaría agregar una mini cosa, y es que creo que también el riesgo de que valoremos todo por igual, como una especie de todo aporta, que en parte estoy de acuerdo, pero por otro lado lo único que creo que puede ser peligroso de eso es que también hay mucha deshonestidad en ciertas aproximaciones, ¿no? Puede haber intereses comerciales, publicitarios detrás de una especie de crítica, puede haber intereses editoriales que hay que cuestionar. Yo a veces dudo un poco del rigor de una opinión bajo el régimen de la inmediatez, dudo un poco del rigor de una opinión bajo la presión de los seguidores, ¿no? O sea, yo sí a veces nada más me lo pregunto, no tengo las respuestas, de qué manera podemos permitir que permee o no tanto la plataforma a través de la cual se exhibe como la forma que se elige, porque creo que inevitablemente forman un poco ahí los criterios y habría que ser como también muy cuidadosos con eso, ¿no? De hecho, este debate creo que es interesante porque atraviesa todos los ámbitos, ¿no? Yo lo he visto en el periodismo, ¿no? Si hay periodistas de YouTube o si los periodistas tienen que venir de escuela y trabajar en medios primero. Es decir, sí, creo que es un debate que se puede abrir incluso para una sola sesión, ¿no? Sin embargo, sí también defiendo la cuestión de la calidad, o sea, tanto por el lado de la institucional como por el lado de la iniciativa y de la intención del crítico o del analista, puede haber gente. Esto que, por ejemplo, esto que decías del tweet, que es como una contraposición a lo que dice Carlos, ¿no? Digamos, él dice, deberíamos de todos de poder hacer eso y además eso no es ilegítimo. Yo creo que sí, pero en la medida en que
O sea, si alguien es capaz de hacer un aforismo, digamos, a partir de una película y tiene esa sensibilidad para hacerlo, pues genial, ¿no? Pero también de repente tengo la impresión de que la gente que viene de esa escuela de disciplina, de trabajo y demás, no está tan interesada en esa fugacidad. No sé, a lo mejor me equivoco y a lo mejor sí hay por ahí genios que están presentes allí, pero de repente pienso que como estamos en una época de ruptura y de transición, todavía no nos acomodamos a eso. Entonces, todavía los que vienen de esa escuela son muy reacios y todavía los oportunistas son los que están tomando cancha, ¿no? Del lado de las nuevas tecnologías para aprovecharse de eso y ser estrellas por un día, ¿no? O ser estrellas fugaces, no sé. Sí, o sea, yo de pronto creo que no depende tanto del formato en el cual se esté expresando algo, pero sí creo que hay plataformas que permiten como mayor tolerancia a la superficialidad, ¿no? Creo que hay formas que exigen más, tanto al momento de producir como al momento de consumir, que exigen más rigor, pues, ¿no? Y creo que a veces hay otras plataformas que no estoy condenando, creo que son súper importantes y yo misma las procuro mucho, ¿no? Pero que de pronto pueden permitir más superficialidad del mundo de aproximarnos. Y creo que es donde tenemos que ser como lectores y como creadores de contenido a través de la forma en que lo hagamos, como muy conscientes de eso, para que no importa si es un tweet o un video o una crítica de 5 páginas, siempre hacerlo de manera como muy consciente, ¿no? Y además como creadores, como público que los lee también, ¿no? Ser Así. crítico y consciente de ello. Bueno, ya para ir cerrando, a las últimas preguntas que llegaron, por acá preguntaban sobre las técnicas y métodos que utilizamos, eso ya se había respondido. Hay alguien que puso una pregunta muy extraña, que no sé muy bien cómo leer porque parece que faltó un poco de puntuación, pero dice, ¿por qué desprecian el cine comercial? ¿Acaso no lo ama la gente? No, creo que faltaron algunas comas y signos de interrogación para entender dónde empezaba y terminaba la pregunta, pero eso dice, sin embargo, creo que también algo dice, ¿no? La propia pregunta, ¿no? ¿Por qué desprecian el cine comercial? ¿Acaso no lo ama la gente? Bueno, esa, y la voy a juntar con la última pregunta ya para que utilicen este momento como su participación de cierre. La última pregunta es, ¿en dónde puedo encontrar algún texto suyo? Entonces, bueno, ahí están las últimas dos y pues ya sería bueno que esa sea la participación para cerrar esta mesa. Oye, pero eso lo escuchó aquí o lo tiene como prejuicio de que los críticos o los analistas desprecian el... Pues no lo explicó, solo puso esa Porque frase. yo escuché aquí, por lo menos, una opinión de una película que era comercial y que le gustaba mucho a Jacqueline. Es decir, no escuché esta pedantería de, pero nosotros solamente vemos películas que tienen cierto grado de abstracción y, es decir, o que no llenan taquilla o que hay 5 personas en el cine. Es decir, no hubo eso, no me parece haber escuchado eso. Entonces, tal vez proviene de un prejuicio que tiene que ver con que algunas personas piensan que tanto los críticos como los analistas despreciamos el cine comercial. Había que definir eso también, pero no creo que sea como el momento para eso, en tanto no se emitió un juicio al respecto, ¿no? Aquí, por lo menos yo diría que no es así, por lo menos no en general. Hay cine comercial muy bueno, ¿no? Y por otro lado, la última del trabajo, un trabajo mío lo puede encontrar en Academia. Academia.edu. Ahí se puede meter a mi perfil y ahí puede bajar un texto mío. Muy bien, gracias. ¿Quién quiere continuar? A ver, Pues, siempre se andan robando el micrófono. A ver, Magali. ay, bueno, ¿está bien? Sí, sí, sí. Sí, sí. Pues sí, bueno, quizá hay un prejuicio ahí, pero yo sí tengo ciertas reservas con algunas películas de cine comercial, no con todas, sino de antemano.
pero cuando las veo algunas, a veces me preocupa un poco la forma en que reiteran ciertos estereotipos que creo que sí han dañado el imaginario de alguna forma. Y un ejemplo que me viene a la mente es en cuestión de género, ¿no? Como espectadora mujer, sí a veces siento mucho rechazo por la forma en que han perpetrado como una imagen donde muchas veces somos sumisas o, por decir un ejemplo, ¿no? O sexualizadas, y son el tipo de cosas que sí me generan rechazo de entrada. Y a veces el cine no comercial se pregunta un poco más por esas formas, ¿no? No digo que todo el comercial no lo haga, ni que todo el no comercial sí lo haga, pero ese es un tipo de cine que podría generarme cierto rechazo en algunos sentidos. Y otra cosa es que también creo que de pronto la forma en que llegan a vender tanto en taquilla o a quedarse en cartelera durante semanas o meses puede llegar a ser un poco agresiva en comparación a producciones más pequeñas que no necesariamente cuentan con el mismo apoyo tanto literal de dinero en la producción como en la distribución, como en la publicidad, como en las formas que tienen de bombardearnos un poco con algunos mensajes, ¿no? Y creo que también eso es algo que me genera cierto rechazo sin caer en nada absoluto, pero del cine comercial, ¿no? Creo que puede ser un poquito injusta su forma de mostrarse en el mundo y de llegar a los espectadores a comparación de quizá un cine más independiente que creo que tenemos que apoyar más. Muy bien. Jacqueline. Sí. No tengo tanto conflicto con el cine, adjetivándolo así como específicamente de cine comercial. A mí me encanta el cine comercial y veo casi de todo. Hay muchos temas de interés, como ya les había comentado, sobre diseño, donde el cine muy comercial pues da mucho, ¿no? Para problematizar, investigar, no sé, estos cines de universos expandidos, por ejemplo, hay mucho que decir ahí. Y más que preocuparme por la calidad en cuestión de por qué es comercial o qué tan comercial es, tiene que ver con lo que ya había comentado de cuál es la necesidad por la cual estoy haciéndome preguntas en torno a ciertas películas. O a veces solamente las veo por el simple placer de ir con mis amigos a comer palomitas y ver una película así súper taquillera. Pero igual veo otras películas que no son consideradas como cine comercial, estas como antes les decían, algunas personas todavía les llaman así películas de cine de arte, que estéticamente tengo como muchas reservas en torno al tema. Pienso que todas las películas se comercializan a fin de cuentas. Es cierto que hay una distinción en tipos de películas. Hay, desde el punto de vista ya del análisis sociocultural, pues sí hay mucho que decir en torno a lo que comentaba ya Magali de cine independiente que no tiene las mismas salidas, o los temas que tratan son distintos o peculiares y no vamos a ver en películas comerciales, pero esos ya son intereses particulares para hablar de ciertas películas y que en su momento y delimitando precisamente esas circunstancias, pues se abordan de ciertas maneras. Como decía Aliber, creo que acá no percibí en ninguno de nosotros como algún prejuicio o elitismo en torno a solo hablar de cierto tipo de películas, y me parece que lo que sí ha pasado desde toda la historia del cine es que cuando la gente se le llama la atención investigar sobre ciertas películas, sí vamos en busca de particularidades que algunas películas van a ser representativas, y por eso esas películas acaban siendo excepcionales, ¿no? Entonces, por eso llaman la atención. Pero bueno, pues hay tanta diversidad que creo que incluso ahí ya se abrió mucho el potencial para investigar, y e incluso no me acuerdo si fue Carlos quien lo comentó, quién en esta sesión, hasta las películas más simplonas quizá pueden ser motivo de investigación. Entonces, pues ya depende de para qué, ¿no? Para cerrar, creo que parte del tema, una justificación del título de estas jornadas, de estas charlas, que tiene que ver la importancia de no hacer cine, que proviene de una alusión a un texto de Oscar Wilde.
tiene que ver precisamente con la importancia de valorar artísticamente el trabajo que se hace en torno al cine, como el trabajo que hace la crítica o la investigación. Y en ese sentido, pues es un aporte para esto que estamos haciendo de hablar de cualquier tipo de película y el valor que ello genera. Y por supuesto que lo que hacemos pues tiene una salida, una muy importante, además de la que tienen quienes se dedican a la crítica, que es más de divulgación, pues es lo que escribimos ya de manera más con método, y que lo pueden encontrar en algunos lugares por ahí. Entonces, en mi caso, también pueden encontrar algunos de mis textos en academia.edu, o bueno, pues simplemente buscando en internet, ahí aparecen varias cosas. También me gusta mucho la divulgación, pero estoy más interesada en la divulgación a través de medios audiovisuales e incluso por ejemplo, hicimos en algún momento para televisión educativa una serie de programas dedicados al análisis audiovisual en el que participó Aliber, si no mal recuerdo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de salidas las buscamos y actualmente estoy interesada no sé cómo lo voy a resolver, pero buscar un intermedio entre la investigación muy institucional y la divulgación para hacer más divulgativa la investigación. Y bueno, pues en eso ando, y pues en las redes sociales vamos difundiendo todo lo que hacemos. Muchas gracias. Muy bien. ¿Y Carlos? Con respecto a lo del cine comercial, pues sí, hay que ver de todo. O sea, sí me interesa más un cierto tipo de cine, y me cuesta más trabajo escribir sobre un cine comercial, que no me gusta por obvias razones, pero pues es más difícil quizá, pero no, o sea, sí hay que verlo, porque, no sé, o sea, sí me ha tocado en trabajos donde hay que ver ese tipo de películas, que también habría que pensar que está tratando de decir con cine comercial, porque todo el cine se comercializa de alguna u otra manera en algún momento, pero así más o menos entendiéndolo como un prejuicio quizá. Sí, me ha tocado trabajos en donde veo películas que quizá no vería si por mí fuera, pero hay que verlas y hay que ejercer un tipo de juicio, ¿no? Y hay que fundamentar por qué no es válido ese tipo de discurso, o por qué está violentando a un tipo de sociedad, ¿no? De personas. Y eso es importante también. Tampoco es lo ideal cerrarse a películas, que también vuelvo a la categoría de arte, también eso de arte, ¿no? O sea, no entiendo tampoco muy bien de qué va. O sea, más bien es como cine, hay que ver cine, si te apasiona, pues hay que ver todo, y poco a poco tú vas encontrando tus caminos, y de acuerdo a intereses, pues vas llegando con otro tipo de película. ¿Y dónde pueden leerme? Pues igual en Correspondencia, Cine y Pensamiento hay varios textos, por ahí podría ser, y sí, si no, igual, no sé, o escribirme, lo que sea, pero Correspondencia, Cine y Pensamiento podría ser. Ok. Bien, pues muchas gracias por la participación en esta de las primeras sesiones. Hay otros por allá, preguntas y comentarios, pero pues ya nos va a dar tiempo de trabajarlos. Ahí sí ahí les encargo que los chequen porque están divertidos también. Y bueno, gracias a Jacqueline, gracias a Magali, a Carlos y a Oliver por ser parte de esta primera charla, la importancia de no hacer cine. Estaremos continuando en la fanpage del Citacine cada 15 días con otro grupo de analistas y de críticos para reflexionar pues estos cruces, y hoy salieron cosas muy interesantes también. Como lo sospechábamos, hay más cruces de los que se creía, y hay diferencias en lugares insospechados, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a quienes nos sintonizaron, a quienes preguntaron, y nos vemos. Hasta luego. Gracias a Gracias todos. a todos. Adiós. Gracias. Bye.